Durante siglos, Europa pareció contener el aliento. Reyes, emperadores y pueblos enteros vivían en un frágil equilibrio de alianzas, orgullos nacionales y antiguas rencillas. Pero como una tormenta que se acumula en el horizonte, la guerra era inevitable. Solo hacía falta una chispa. Estamos en el año 1914. La humanidad se encuentra en la cúspide de una era moderna. El progreso industrial avanza como un tren sin frenos. Aviones, automóviles, telégrafos, electricidad, el mundo está cambiando. Pero bajo esa superficie brillante, se oculta una tensión invisible, latente, peligrosa. Las grandes potencias del continente, el Imperio Británico, Francia, Alemania, Rusia, Austria-Hungría y el Imperio Otomano, observan y desconfían. Compiten por colonias, por recursos, por influencia. Y en el corazón de Europa, los Balcanes arden como un polvorín. La diplomacia camina sobre hielo delgado. Un tratado firmado en un salón elegante puede significar la paz, o la guerra total. Las alianzas están tejidas con hilos tan finos que apenas se sostienen, la triple entente por un lado. Las potencias centrales por el otro. Dos mundos, dos promesas, dos futuros opuestos. Y entonces, el 28 de junio de 1914, en Sarajevo, el disparo. Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio, aprieta el gatillo y cambia el destino del mundo. El archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, cae abatido. Y con él, cae también el último vestigio de estabilidad europea. En las cancillerías de Europa suenan los teléfonos. Se movilizan ejércitos. Se declaran ultimátums. En apenas semanas, una reacción en cadena arrastra a todas las naciones a una guerra que nadie esperaba, y que nadie podrá detener. Hombres jóvenes de todos los rincones del continente, convencidos de que regresarán antes de Navidad, parten sonrientes hacia el frente. No saben que están entrando en el mayor infierno jamás concebido por el ser humano. Así comienza una guerra que cambiará para siempre el curso de la historia. Una guerra donde se estrena la muerte a escala industrial, donde el barro, el gas, las trincheras y el acero reemplazan cualquier gloria romántica del pasado. Esta es la historia del momento en que el mundo dejó de ser lo que era. Cuando la civilización se desmoronó bajo el estruendo de los cañones. Bienvenidos a las armas capítulo primero. El Parque Kosudnjak en las afueras de Belgrado, la capital de Serbia. En mayo de 1914, un estudiante bosnio, Gavrilo Princip, llegó con una pistola Browning para hacer prácticas de tiro. Princip tenía 19 años de edad. Según su instructor, no era muy buen tirador. Otros alumnos tenían más confianza en sí mismos. Siempre que Princip fallaba, la gente que miraba se reía de él. Eso le hacía llorar. En un lugar más discreto del bosque tenía la oportunidad de afinar la puntería disparándoles a los árboles. Su objetivo era mucho más ambicioso. Soy un seguidor de las ideas anarquistas radicales, que tienen como objetivo destruir el sistema actual mediante el terrorismo. En 1914, el deseo de Princip se vio cumplido. Primera Guerra Mundial. A las armas. La Primera Guerra Mundial empezó casi por accidente y terminó de forma igualmente extraña. Mientras duró, fue más destructiva que cualquier otra guerra anterior. En la Primera Guerra Mundial murieron más soldados británicos, franceses e italianos que en la Segunda. Fue el primer conflicto genuinamente global.
No solo se luchó en los campos de Francia y Flandes, sino también en las montañas, los desiertos, por mar y aire. La Primera Guerra Mundial conformó el siglo XX, desencadenó la Revolución Rusa, situó a Estados Unidos como potencia mundial. Apenas 20 años después, los fallos de sus fracasados acuerdos de paz llevaron al mundo a una segunda y terrible guerra, y luego a la Guerra Fría. Pero las ideas por las que lucharon los hombres de 1914 siguen conformando nuestro mundo en la actualidad. Nacionalismo y democracia, el imperio de la ley internacional y los derechos de las naciones. Ahora, después del colapso del comunismo, el mapa de Europa se parece mucho al que fue dibujado tras la Primera Guerra Mundial. Vivimos con sus amargas y no resueltas consecuencias, en Oriente Medio y en los Balcanes. Y fue en los Balcanes donde todo empezó, hace casi 100 años. A principios del siglo XX, al igual que a finales del mismo, los Balcanes eran la zona más inestable de Europa. Aquí, 3 grandes imperios luchaban por el poder y la influencia: el austrohúngaro, el ruso y el otomano. Durante cientos de años, los turcos otomanos gozaban de mejor posición. Serbia, Bosnia y Albania estaban bajo su control. En Belgrado construyeron más de 80 mezquitas, pero a principios del siglo XX solo quedaba esta. Serbia había expulsado a los turcos y se había declarado reino eslavo independiente. Pero en las fronteras de Serbia había un desafío aún mayor al nacionalismo eslavo: el Imperio Austrohúngaro. Los viejos turcos del sur se han marchado, pero llegan nuevos enemigos procedentes del norte, más temibles y peligrosos que los anteriores. Quieren arrebatarnos nuestra libertad y nuestra lengua y aplastarnos. Gavrilo Princip nació en una zona montañosa y muy pobre de Bosnia. Su casa fue destruida en las guerras de los Balcanes de la década de los 90. Sus iniciales, grabadas en 1909, son una de las pocas señales que indican que vivió aquí. Años antes, los austrohúngaros le habían arrebatado a los turcos el control de Bosnia, el enemigo al que Princip quería destruir. Su objetivo particular era el heredero al trono austrohúngaro, Francisco Fernando, miembro de la familia reinante, los Habsburgo. Ese extraordinario imperio conocido como la monarquía dual austrohúngara es menos un imperio, un reino o un estado que la propiedad personal de los Habsburgo, cuyo talento hereditario para la adquisición de tierras puede verse en el actual mapa de Europa. El imperio estaba gobernado por el tío de Francisco Fernando, Francisco José. Se sentaba en 2 tronos, como emperador de Austria y rey de Hungría. En 1914 llevaba 66 años gobernando. Los dedicó a oponerse a cualquier tipo de cambio. Apenas visto sin su uniforme militar, odiaba la idea de la reforma política. Como le dijo al presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, en mí puede ver al último monarca europeo de la vieja escuela. El imperio austrohúngaro era parte clave de la seguridad europea, un imperio multinacional que mantenía la paz en las fronteras occidentales. Viena, la capital, era uno de los grandes centros cosmopolitas de Europa.
Este fue el imperio que produjo a Freud y a Mahler, a Schiele, Kafka y Strauss. Reunía a 10 nacionalidades por lo menos, no solo austríacos y húngaros, sino también checos, eslovacos, polacos, rumanos, italianos, croatas y bosnios. El Foreign Office británico preparó una guía para ayudar a saber quién era quién. Teutones, antieslavos, fuertes y desagradables. Inexpresivos, prácticos, tímidos y suspicaces, tacaños. Muy altos, de nariz grande. Eslovacos, ignorantes pero artísticos. Rutenios, salvajes e ignorantes pero... Checos, musicales. vigorosos, fuertes, intensamente nacionalistas. Pero también era un imperio que vivía en un estado de crisis permanente. Polacos, todos a favor de la independencia de Polonia. Serbobosnios, pro-yugoslavos, italianos, antiaustríacos. En todo el imperio, solo los húngaros y los austríacos tenían auténtico poder, pero los húngaros se negaban a compartirlo con los demás. Para países como Serbia, Austria-Hungría era la prisión de las naciones, un estado represivo y no democrático que trituraba a los pueblos pequeños bajo su tacón. En 1905 hubo manifestaciones nacionalistas en Viena. En 1912 hubo disturbios en Budapest. En 1914 había habido inestabilidad étnica en casi todas las zonas del Imperio Austrohúngaro. Fueron suspendidos los parlamentos locales y se llamó al ejército para restaurar el orden. Los problemas domésticos del Imperio Austrohúngaro ofrecieron oportunidades a sus enemigos. Serbia quería el desmembramiento del imperio. Por ello, apoyaba la inestabilidad nacionalista, especialmente en Croacia y Bosnia. Apoyados por la Rusia eslava, Serbia se consideraba la única esperanza independiente para los eslavos que vivían bajo gobiernos extranjeros en los Balcanes. Quería unirlos en un solo estado de eslavos del sur, Yugoslavia. Dragutin Dimitrievich era oficial del ejército serbio. Se oponía a cualquier relación con Austria. La ciega rendición al abrazo de Austria es una vergonzosa traición a las tradiciones serbias. Soy consciente de que Serbia debe, con todas sus consecuencias, convertirse en el líder no solo de los serbios, sino de Yugoslavia. Dimitrievich creía que matando a los reyes podría conseguir cambios políticos. Le había dado buen resultado en el pasado. En 1903, capitaneó una revolución palaciega, matando al viejo rey de Serbia, demasiado cercano a Austria para el gusto del ejército, y poniendo a uno nuevo en su lugar. La multitud expresó una gran alegría. Se pusieron flores y hojas en el sombrero. Las ventanas se adornaban con banderas, flores y guirnaldas. Belgrado lo estaba celebrando. El resto del mundo estaba horrorizado por el sangriento golpe de Estado de Serbia. Serbia era tratado como un Estado rebelde. Un nido de revolucionarios, se quejó un ministro de Exteriores. Solo 2 países enviaron embajadores a la coronación del rey Pedro: Rusia, el gran aliado de Serbia, y Austria, su mayor enemigo. Dimitrievich era también uno de los miembros fundadores de La Mano Negra, una sociedad militar secreta que empleaba el terrorismo y el asesinato para intentar el establecimiento de Yugoslavia. Se dice que enviaba hombres para asesinar a líderes militares y miembros del gabinete austrohúngaros. También se dice que intentó matar al emperador Francisco José. No se le veía por ninguna parte, pero se sabía que él lo hacía todo. En la primavera de 1914, Gavrilo Princip también se encontraba en Belgrado hablando de la revolución con sus amigos.
Luego, los jóvenes bosnios oyeron que el archiduque Francisco Fernando visitaría Sarajevo en junio. Esta era su oportunidad de llevar a cabo sus acciones. Por suerte para ellos, sus planes llegaron a oídos de Dmitrievich y la Mano Negra. Dmitrievich trabajaba en la fortaleza Kalemegdan, en Belgrado, como jefe de la inteligencia militar serbia. En la primavera de 1914, el mayor Voja Stankosic, también miembro de la Mano Negra, entró en su despacho para hacerle una pregunta. Me están molestando unos jóvenes bosnios. Estos chicos quieren llevar a cabo una gran acción a cualquier precio. Han oído que Francisco Fernando viene a Bosnia y me han rogado que les deje ir. ¿Qué me dice? Les he dicho que no pueden ir, pero no me dejan en paz. Francisco Fernando iba a Bosnia para observar las maniobras del ejército austrohúngaro en las colinas de Sarajevo. Como jefe de inteligencia, Dmitrievich temía que estas maniobras fueran una cortina de humo y que los planes de Francisco Fernando fueran la invasión de Serbia. Como líder de la Mano Negra, creía que cualquier cosa que desestabilizara al Imperio Austrohúngaro era bueno para su querida Serbia. El plan de Princip para asesinar a Francisco Fernando le satisfacía plenamente. Bien, dijo, déjele ir. A diferencia de Gavrilo Princip, el archiduque Francisco Fernando era un excelente tirador. Uno de sus castillos, Konopíš, en la actual República Checa, está lleno de pruebas que lo demuestran. A los 50 años de edad, cazó 5.000 ciervos, así como otros 200.000 animales, todos cuidadosamente numerados. Cualquiera que alterara la paz del archiduque en Konopíš, entrando en sus tierras, como a veces ocurría con inocentes excursionistas en domingo, tenía que soportar los gritos de un propietario irascible y enfurecido que amenazaba con disparar a cualquiera que se atreviera a entrar en sus tierras una segunda vez. En 1914, Francisco Fernando esperaba ser emperador. Todo el mundo sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que falleciera su tío. Incluso estaba listo el retrato oficial, Francisco Fernando con las grandes cruces y la banda que solo el emperador podía llevar. No tenía paciencia para las convenciones y etiquetas de la corte vienesa. Desafió a su tío casándose con Sofía Chotek, que no era de sangre real. Lo más inteligente que he hecho en mi vida ha sido casarme con mi Sofía. Ella lo es todo para mí. Mi esposa, mi consejera, mi médico, mi ángel de la guarda. En una palabra, mi felicidad. Francisco Fernando también tenía ideas radicales para la reforma política. Reconocía que cuanto menos poder tuvieran las minorías nacionalistas en el imperio, más buscarían la ayuda de otros países. El viejo sistema permitía a las etnias alemana y húngara dominar el gobierno. Era un sistema que no podía durar. No puedo dejar de sorprenderme de que las nacionalidades sigan siendo leales después del trato recibido durante tantos años. Tienen que estar conmigo. Es la única salvación para el futuro. En 1914, el emperador alemán se reunió con Francisco Fernando en Konopíš. El Kaiser tenía una solución muy sencilla para enfrentarse a las problemáticas minorías nacionalistas. Los eslavos no nacen para gobernar, sino para obedecer, y debemos hacérselo entender. Y si imaginan que pueden buscar la salvación en Belgrado, debemos disuadirles de tal idea. Pero Francisco Fernando tenía una idea mejor.
Él creía que una reforma política era la mejor forma de mantener en pie al imperio multinacional austríaco y proteger su propio futuro como emperador. Ordenó que trazaran este mapa para mostrar cómo el imperio de los Habsburgo podía convertirse en los Estados Unidos de la Gran Austria. Pero por encima de todo, Francisco Fernando quería evitar la guerra en los Balcanes. Una noche propuso un brindis después de una cena. Por la paz. ¿Qué conseguiríamos de una guerra con Serbia? Perderíamos la vida de hombres jóvenes y gastaríamos un dinero que podríamos emplear mejor en otros temas. ¿Y qué ganaríamos? Por todos los santos. Gavrilo Princip cruzó la frontera de Serbia con el imperio austrohúngaro por aquí, por el río Drina. Llegó en barca a la isla Isakovic, donde había un puesto militar serbio. Los soldados le ayudaron a llegar a Bosnia. Desde aquí llegó a Sarajevo, donde se encontró con otros 6 conspiradores. El mayor serbio Tankosic les había proporcionado 4 pistolas, 6 bombas y píldoras para suicidarse en caso de que les capturaran. Ya se encontraban en Sarajevo cuando el 25 de junio Francisco Fernando llegó a las afueras de la capital. Tenían planeado atacarle 3 días más tarde, mientras iba en coche desde la estación del ferrocarril al ayuntamiento. Uno se situaría en el primer puente de esta carretera. Princip y los demás cubrirían el resto del camino. Francisco Fernando eligió muy mal la fecha para su visita. Sarajevo estaba cubierto de banderas para celebrar la ocasión, pero el 28 de junio era el Día Nacional de Serbia, un foco natural de odio contra los Habsburgo, como había advertido el embajador serbio en Viena. Esto causará un gran descontento. Algún joven serbio puede poner una bala de verdad en vez de una de fogueo en su arma y disparar. Por ello, sería conveniente que el archiduque Francisco Fernando no fuera a Sarajevo. Pero los austríacos se rieron de los temores del embajador. En la mañana del 28 de junio, Francisco Fernando y Sofía llegaron en tren a Sarajevo. A pesar de las advertencias, la seguridad era muy relajada. Los soldados no cubrían el recorrido, solo unos pocos policías. El coche real era un Graf und Stief. A petición de Francisco Fernando se bajó la capota del mismo y fue avanzando a muy poca velocidad para que la gente pudiera verle y él pudiera disfrutar del paisaje. Cuando la comitiva pasó el primer puente, el conspirador que allí se encontraba lanzó su bomba. Sentado frente a la pareja real se encontraba Óscar Potiorek. La explosión tuvo lugar inmediatamente después de que la archiduquesa gritara «¡Avance, rápido!». Yo estaba seguro de que no le había pasado nada a nuestro coche. El archiduque comentó tranquilamente «Siempre he pensado que podía ocurrir algo así». La bomba había rebotado en el coche, estallando detrás del mismo, hiriendo a 2 agentes y a varios civiles. Francisco Fernando paró para interesarse por los heridos antes de salir a gran velocidad hacia el ayuntamiento. Allí, el alcalde de Sarajevo empezó con su discurso oficial de bienvenida. El archiduque le interrumpió. Señor alcalde, ¿de qué sirve su discurso? He venido como amigo a visitar Sarajevo y alguien me ha lanzado una bomba. Esto es un ultraje. Hasta ahora el plan de los jóvenes bosnios había fracasado. Francisco Fernando seguía con vida. La seguridad oficial estaba en estado de alerta. Gavrilo Princip ya se marchaba, pero se detuvo en la esquina de la calle Francisco José para comprar un bocadillo. Luego, su suerte cambió. Francisco Fernando había salido del ayuntamiento. Debería haber seguido el río viajando a gran velocidad para no dar oportunidad a los otros asesinos. Pero su chofer se equivocó al girar en la calle Francisco José.
Cuando el coche real iba marcha atrás para volver a la calle principal, Princip se vio cara a cara con su objetivo. En ese momento oí el disparo de una pistola, seguido de otro. Y en el mismo momento vi a un hombre que, frente a mí, era tirado al suelo por la gente que le rodeaba y el brillo del sable de un guardia de seguridad descendiendo sobre él. Un fino hilo de sangre salió disparado de la boca de Su Alteza y me dio en la mejilla derecha. La archiduquesa gritó: «Por todos los santos, ¿qué te ha pasado?». Luego resbaló del asiento y quedó en el suelo del coche. Supuse que solo se había desmayado. Luego oí que Su Alteza Imperial decía: «Sofía, Sofía, no te mueras. Has de seguir con vida por los niños». Le pregunté si le dolía mucho y claramente me dijo: «No es nada». Francisco Fernando y Sofía murieron camino al hospital. Los habitantes de Sarajevo no sabían que un grupo de oficiales del ejército serbio había patrocinado en secreto el asesinato. Pero llegaron a la misma conclusión que el resto del mundo, que Serbia había apretado el gatillo. Los elementos proaustríacos que allí había se volvieron locos. La excitación del momento se transformó en furia contra todos y todo lo serbio. Tiendas, escuelas e iglesias serbias fueron arrasadas y saqueadas. Las calles se llenaron de muebles, ropas, bicicletas, libros, incluso iconos y cruces, retorcidas y ennegrecidas amontonadas en el arroyo. Solo en Sarajevo fueron detenidos más de 200 serbios. Las autoridades locales colgaron a algunos en la prisión de la ciudad. Muchos más murieron en pogroms en Bosnia y Herzegovina. El 4 de julio tuvo lugar en Viena el funeral por Francisco Fernando y Sofía. Óscar Potiorek ya había escrito al Ministerio de Asuntos Exteriores pidiendo que el Imperio Austrohúngaro se vengara de Serbia. Debemos aprovechar la primera oportunidad y darle un golpe destructivo a Serbia para darle a la monarquía unas décadas de tranquilo desarrollo interno. Serbia debe aprender de nuevo a temernos. El jefe de Estado Mayor del Imperio Austrohúngaro, Konrad von Hotzendorf, estaba de acuerdo. Esta no es la acción de un solo fanático. Este asesinato representa la declaración de guerra de Serbia al Imperio Austrohúngaro. Si dejamos pasar esta ocasión, la monarquía se verá expuesta a nuevas explosiones de conflictos étnicos. El Imperio Austrohúngaro debe declarar la guerra por razones políticas. Durante su vida, el príncipe heredero había defendido ardientemente la coexistencia pacífica con Serbia. Una vez muerto, se había convertido en una causa de guerra. El asesinato de Francisco Fernando no encendió inmediatamente la hoguera de Europa. A principios de julio, las tensiones internacionales no eran muy importantes. Pero en Viena, entre bastidores, los líderes austrohúngaros estaban planeando cómo vengarse de Serbia sin que les aplastaran los poderosos amigos de esta. Incluso antes del asesinato, Konrad Hotzendorf, jefe del Estado Mayor, había propuesto no menos de 20 veces declararle la guerra a Serbia. Ahora volvió a insistir en sus demandas. Le expresé a Su Majestad mi opinión de que la guerra con Serbia era inevitable. Eso es cierto, me dijo Su Majestad. Pero ¿cómo va a librar la guerra si todos, particularmente Rusia, van a atacarnos? Contamos con el apoyo de Alemania, le repliqué. Su Majestad me miró inquisitivamente y dijo: ¿está seguro de eso? Este fue el momento en el que lo que podía haber sido otra guerra en los Balcanes acabó convirtiéndose en la Primera Guerra Mundial. El emperador austrohúngaro, Francisco José, le pidió ayuda al Kaiser alemán. El 6 de julio recibió la respuesta que esperaba.
El gobierno alemán mantiene la opinión de que nosotros debemos decidir lo que debe hacerse. Respecto a lo que nosotros decidamos, podemos estar seguros de que Alemania estará de nuestro lado, ya que es un fiel aliado y un amigo de nuestra monarquía. La crucial decisión alemana de apoyar a Austria se hizo sin tener en cuenta las consecuencias. Ni el Kaiser ni sus líderes políticos y militares se molestaron en averiguar lo que tenía previsto el Imperio Austrohúngaro. Fue un extraordinario error. Porque en los Balcanes nada ocurría de forma aislada. Europa estaba dividida en dos. Por una parte estaban Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Por la otra, Francia y Rusia. La guerra con uno podía significar la guerra con los demás. Nadie sabía cómo respondería Rusia si era atacado uno de los principales países de los Balcanes. Era posible que entrara en guerra con Austria para proteger a Serbia. En ese caso, Alemania tendría que entrar en guerra para proteger a Austria. Los alemanes pensaron que tal vez los rusos no participarían. El embajador alemán en San Petersburgo sostenía que Rusia no podía arriesgarse a entrar en guerra por miedo a una revolución interna. El ministro de Exteriores alemán decidió que Austria llegaría a un acuerdo con Serbia. El canciller alemán, Bethmann Hollweg, creía lo mismo. El crimen de Sarajevo es censurable, pero políticamente podría tener el resultado positivo de que Rusia sienta cierta repulsa por los serbios. Fue el apoyo incondicional de Alemania lo que alentó a Austria a seguir adelante. Pero en 1914, lejos de arrastrar al mundo a una guerra debido a una agresión, Alemania estaba presionando a este por culpa de su incompetencia e ilusiones. El Kaiser estaba tan seguro de que no estallaría la guerra que se fue de vacaciones. En Sarajevo ya había empezado el juicio contra Gavrilo Princip. El tribunal contaba con testimonios suficientes que demostraban que unos oficiales del ejército serbio le habían ayudado. Y con la ayuda incondicional de Alemania, esto bastaba para Austria. Le condenaron a 20 años de prisión donde murió en 1918. Austria le envió un ultimátum a Serbia. Este documento fue la excusa de Austria para ir a la guerra. Sus demandas eran tan extremas e insultantes que Serbia no podía aceptarlas. Pero en el caso de que las aceptara, el embajador austríaco en Belgrado recibió la orden de considerar cualquier respuesta como inaceptable. Entregó el ultimátum a las 6 de la tarde del 23 de julio de 1914. Slavka Mihailovic era médico en Belgrado. La noticia del ultimátum se propagó rápidamente y muy pronto cundió la alarma. Las calles y los bares estaban llenos de gente ansiosa. Todo el mundo se preguntaba qué respuesta daría nuestro gobierno, si podría evitarse una nueva guerra. El ultimátum de Austria cogió desprevenidos a los diplomáticos del mundo entero. El gobierno, la prensa y la opinión pública francesa se han visto inconcebiblemente sorprendidos. París está casi muerto. Todos los embajadores menos uno están fuera de la ciudad. El embajador italiano está en Irlanda. Cuando llegó el texto del ultimátum de Austria, el Kaiser se encontraba en su yate, en Noruega. El Kaiser salió a cubierta después de desayunar como de costumbre. Yo aún sostenía el radiograma en la mano y me dijo, por una vez es una nota muy fuerte. Desde luego que sí, le dije yo. Y significa la guerra. A lo que el Kaiser comentó que Serbia jamás se arriesgaría a una guerra. Es posible que de haberse hallado sola no se hubiera arriesgado. Pero el 24 de julio el príncipe Alejandro, regente de Serbia, telegrafió a Rusia pidiendo ayuda. En San Petersburgo, el ministro de Exteriores ruso le habló claramente al embajador británico. Austria no habría actuado de forma tan agresiva sin el consentimiento de Alemania.
Espero que sin pérdida de tiempo el gobierno británico se declare a favor de Francia y Rusia. Rusia estaba convencida de que Alemania era más belicista. El 26 de julio llamó a sus reservistas. Este fue el segundo paso más importante de la crisis, como advirtió el 28 de julio Edward Grey, secretario de Exteriores británico. Desde el momento en que la disputa deje de ser un asunto entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia y se convierta en uno en el que esté implicada otra gran potencia, solo puede terminar en la mayor catástrofe que haya sufrido el continente europeo. Ese mismo día el Imperio Austrohúngaro le declaró la guerra a Serbia. Los primeros disparos de la guerra se oyeron aquí, en la fortaleza austríaca de Zemun, separada solo por el río de Belgrado. En plena noche, el mayor Vojatan Gošić ordenó a la Mano Negra que volara el único puente del ferrocarril. Las ventanas se rompieron en 1000 pedazos y los cristales rotos cubrían el suelo. Los pacientes empezaron a gritar. Luego se oyó otra explosión y otra más. Era cierto, la guerra había empezado. ¿Cómo se merece nuestra vieja ciudad el nombre que le habían dado los turcos, la Casa de las Guerras? Proyectiles procedentes de todas direcciones se cruzaban sobre la ciudad. Los austríacos tenían armas muy curiosas, los llamados monitores. Pequeñas embarcaciones armadas con grandes cañones que rodeaban Belgrado como perros rabiosos y disparaban desde todas direcciones. Sin embargo, aún era una guerra entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia. El 29 de julio, mientras los proyectiles caían sobre Belgrado, hubo un último intento para que así siguiera. Una serie de telegramas de última hora cruzaron Europa. Del zar al Kaiser, de primo a primo. Querido Guillermo, se ha declarado una guerra innoble contra un país débil. La indignación en Rusia no tiene límites. Querido Nicolás, estoy ejerciendo toda mi influencia sobre los austríacos. Espero que tú me ayudes a suavizar cualquier dificultad que pueda presentarse. Querido Guillermo, mis tropas no iniciarán ninguna acción provocadora. Pero ahora la crisis ya estaba más allá del control de monarcas o políticos. Estaba en manos de los militares. Desde el momento en el que Rusia había movilizado a su ejército, los generales alemanes sabían que su reloj ya se había puesto en marcha. La alianza entre Francia y Rusia significaba que Alemania tenía dos frentes que defender. Su única esperanza era enfrentarse a Francia en el oeste antes de que el grueso del ejército ruso la invadiera por el este. Esto no dejaba tiempo a esperar. Para Alemania, la movilización rusa significaba la guerra. Alemania no había buscado la guerra. Sus generales sabían que una guerra europea sería larga y devastadora, incluso para el vencedor. Pero pensaban que si tenía que ocurrir, era mejor ahora que más tarde. Según todos los observadores, Rusia estará preparada para luchar dentro de unos años. En ese momento nos aplastará debido al número de sus soldados. Ya habrá construido la flota del Báltico y líneas férreas estratégicas. Mientras tanto, nuestro ejército se habrá ido debilitando. El 1 de agosto, Alemania le declaró la guerra a Rusia. 2 días después se la declaró a Francia, el aliado de Rusia. Por toda Europa, 10 millones de hombres marchaban a la guerra. A pesar de la música y las banderas, muchos de ellos fueron a la guerra de mala gana. ¿A dónde nos dirigimos? ¿A Francia? ¿A Bélgica? ¿O al este? En la estación la gente agitaba la mano en señal de despedida, algunos con un pañuelo. Yo pensé en mi esposa e hijos solos en casa. De hecho, no era solo un pensamiento, sino una terrible sombra que revoloteaba sobre mi alma. Dios, qué larga es esta ciudad. La bayoneta se me clava en la carne, el cuello de la guerrera no me deja respirar. Pero al levantar la vista vi a una chica bonita.
Era tan evidente su admiración, conmovida por lo que veía, que entendí que teníamos que parecer atractivos y marchar con la cabeza erguida. Allá vamos, marchando siguiendo el ritmo de la banda. A pesar de que a donde vamos la gente muere, es mutilada, destrozada, masacrada. En la formación mis compañeros se irguieron al verla. Reina la excitación entre mis compañeros. Los solteros están tranquilos, incluso bromean sobre ello. Los padres de familia están deprimidos. Algunos dicen que no conseguiremos nada de esta guerra. Los alemanes nos vencerán. ¿Qué ganamos nosotros, los campesinos? ¿Por qué tenemos que luchar por unos serbios ofendidos? Los líderes aún sabían menos que sus hombres por qué estaban luchando. No sabían cuáles eran los objetivos de guerra. Alemania y Austria, Serbia, Rusia y Francia estaban convencidos de que la suya era una guerra defensiva a la que otros les habían obligado a ir. La única gran potencia europea que permanecía al margen era Gran Bretaña. El 2 de agosto de 1914, Gran Bretaña seguía en paz, pero solo temporalmente. Hemos vivido un estado de gran nerviosismo, ya que han llamado a los reservistas y las vías férreas están fuertemente protegidas. Todo señala que ya tenemos encima la gran guerra que desde hace tanto tiempo temíamos. Pero Gran Bretaña era la única gran potencia que no podía alegar que era víctima de una agresión. Nadie la había atacado, así que ¿por qué luchar? Realmente no era para defender los derechos de las naciones pequeñas, por lo menos no los de Serbia, según el Manchester Guardian. Si fuera físicamente posible arrastrar a Serbia a alta mar y hundirla, por fin el aire de Europa parecería más limpio. Gran Bretaña tampoco estaba obligada por ningún tratado, como aseguró al Parlamento Edward Grey, secretario de Exteriores. No formamos parte de la alianza franco-rusa. Ni siquiera conocemos los términos de la alianza. Pero en privado, Grey y otros líderes sabían que Gran Bretaña tenía que luchar. Si Gran Bretaña permanecía neutral, la guerra amenazaría su vasto imperio, su comercio global y su seguridad. Y Gran Bretaña necesitaba mantenerse en términos amistosos con Francia y Rusia. Incluso en tiempos de paz, carecía del poder necesario para defender su imperio contra todos. En África e India, la seguridad de las colonias británicas dependía de la buena voluntad de Francia y Rusia. En 1914, Gran Bretaña temía a sus amigos tanto como a sus enemigos. Si le fallamos a Rusia ahora, no podemos esperar mantener esa cooperación amistosa con ella en Asia, que es de vital importancia para nosotros. Sobre todo, Gran Bretaña no podía permitir que Europa estuviera dominada por una Alemania triunfante. Si Alemania invadiera los puertos del canal, el control de los mares de Gran Bretaña se vería amenazado. El primer ministro, Herbert Asquith, tenía una opinión muy pragmática. Sería contrario a los intereses británicos que Francia fuera aniquilada. A las 11 de la noche del 4 de agosto, Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania. Era como si estuviéramos esperando la señal para darle a la palanca que enviaría a millones de hombres a su destino. Las profundas notas del Big Ben sonaron en la noche, las primeras campanadas de la hora más decisiva desde que emergió de las profundidades. De repente todas las caras se contrajeron con dolorosa intensidad. Es horrible pensar en todo el sufrimiento que puede provocar la movilización. Supongo que cuanto menos se piense en ello, mejor. Nunca hablamos de la muerte y tampoco pensamos mucho en ella. Pero cuando todos están durmiendo y tú estás despierto, a veces miras al futuro y surgen las preguntas. El gobierno británico tenía un libro de guerra en el que se detallaba todo lo que debería hacerse en una emergencia. Los líderes del país sabían que la guerra sería una lucha larga y dolorosa, un proceso lento y demoledor de bloqueo, de rendir por hambre al enemigo. Pero la mayoría de los civiles no tenían ni idea de en qué se estaban metiendo. Por toda Europa, la gente se agolpaba en los bancos.
El ministro de Finanzas francés le dijo a un general británico que la guerra no podría durar más de un año porque se agotaría el dinero para financiarla. La mayoría de la gente esperaba que Gran Bretaña, con la armada más importante del mundo, libraría la guerra en el mar. El secretario de Exteriores tranquilizó a la nación. Para nosotros, con una flota poderosa, capaz de proteger nuestro comercio, nuestras costas y nuestros intereses, si nos vemos implicados en la guerra, sufriremos poco más que si nos mantuviéramos neutrales. Bert Fielder era sargento de los Marines Reales. Tranquilizó a su esposa. Mi querida Nell, no creo que esta guerra sea ni la mitad de mala de lo que la gente espera. Verás, para Inglaterra no es tarea difícil, por lo que no tienes por qué preocuparte. Mientras pueda mantenerte informado de dónde estoy, todo irá bien. Pero las armas con las que el mundo empezó la guerra eran tan nuevas que muy pocas habían sido utilizadas en un campo de batalla. Hacía menos de 10 años que los países se habían dotado de acorazados y submarinos. Nadie sabía cómo utilizarlos. Todas las potencias europeas habían estado acumulando nuevas piezas de artillería, ametralladoras y proyectiles explosivos. Pero ninguna de ellas había participado en una guerra importante en Europa en 40 años. La crisis había empezado en los Balcanes. Y cuando los austríacos se enfrentaron a los serbios, la Primera Guerra Mundial comenzó aquí de la misma forma que seguiría en todas partes. Una guerra en la que resurgirían las viejas rencillas y se olvidaría el libro de normas. La guerra nos lleva a un país habitado por una población que siente un fanático odio hacia nosotros. Deben observar para con toda la población una severidad, una crueldad y una desconfianza extremas. En algunos sectores, los civiles serbios combatieron en una guerra de guerrillas, no con uniforme ni en un ejército regular. A los austríacos les resultaba difícil saber quién era el enemigo y quién no. Pero las represalias contra el pueblo serbio fueron muy crueles. Esta era una guerra de nacionalidades y razas. No solo contra un ejército enemigo, sino contra pueblos enteros. Durante el primer mes de guerra, 4.000 civiles del oeste de Serbia murieron o desaparecieron. Incendiaron las casas, las saquearon, violaron a las mujeres y asesinaron. 17 personas, mujeres, muchachas y niños, atadas con cuerdas, muertas en una cuneta, todas ellas asesinadas. A las 9 de la mañana fui a Lesnica en busca de suministros para la batería artillera. En la ciudad podían verse las atrocidades cometidas por el enemigo. Diez personas, entre ellas algunos niños, habían sido colgadas cerca de la iglesia. En la estación del tren, más de 100 personas degolladas. Una visión terrible para los ojos. En la ciudad serbia de Priniavor, esta capilla recuerda a aquellos que murieron. El gobierno serbio pidió un informe sobre las masacres a Rudolf Reis, un médico suizo. Las masacres de la población civil fueron sistemáticamente organizadas por el mando del ejército invasor. Toda la responsabilidad debe recaer en el mando, y también el deshonor en el que ha caído este ejército. Los austrohúngaros eran menos crueles a la hora de luchar contra el ejército serbio. Esto también estableció un patrón en la guerra, un anticipo de la debilidad militar que caracterizaría la relación del Imperio austrohúngaro con Alemania. Esta era una guerra en la que los acontecimientos en un frente tenían un efecto crítico en el otro.
Alemania confiaba que en su aliado, el Imperio Austrohúngaro, se centrara en el frente oriental. Con Rusia concentrando sus tropas en sus fronteras, Alemania se horrorizó al saber que Austria había reunido sus reservas no para atacar Rusia, sino en los Balcanes para enfrentarse a Serbia. Mientras tanto, el grueso del ejército serbio había marchado desde el sur del país, creciendo en número a medida que iba avanzando. El 12 de agosto, por fin se encontró con los austríacos en la montaña de Cer. Los serbios ocupaban unas fuertes posiciones defensivas en la montaña y esperaban a que los austríacos cayeran en la trampa. Los serbios nos rodearon. La artillería serbia tenía perfectamente calculada la distancia. Por desgracia, o así nos lo dijeron unos oficiales, habíamos llegado al campo de prácticas de la artillería serbia. De chiste. Los serbios repelieron fácilmente el ataque austrohúngaro. Podíamos ver cómo el enemigo se retiraba a lo largo del río. Su convoy de municiones dejó sus carros en el valle y huyeron todos tan pronto les alcanzó nuestra artillería. ¿Un ejército derrotado? No. Una masa incontrolada corriendo hacia la frontera presa de un terror insensato. Los conductores fustigaban a los caballos, oficiales y soldados se abrían paso por entre las columnas de carros. Los prisioneros austrohúngaros de la primera victoria aliada de la guerra. Austria había supuesto que Serbia sería un objetivo fácil, una venganza rápida por el asesinato de Francisco Fernando. Pero Serbia había dispersado al ejército austríaco. Las victorias de 1914 le costaron a Serbia 130.000 hombres. No murieron en vano, se lee en la inscripción en este monumento a los muertos serbios. Todas las naciones aprenderían que nada de esta guerra sería ni fácil, ni rápido, ni limpio. En el frente occidental, un francés, conductor de una ambulancia, le escribió a su hijo: ¿Alguna vez piensas en tu padre, caminando día y noche por campos arados, acostumbrándose a los proyectiles estallando a su alrededor? Me gustaría tener noticias tuyas. ¿Cómo va el colegio? No te des prisa en aprender la geografía de Europa. Creo que va a cambiar muy pronto. En el próximo episodio de La Primera Guerra Mundial, los ejércitos alemanes entran en Bélgica y Francia dejando un rastro de atrocidades. Y Francia, con la ayuda de Gran Bretaña, lucha por su supervivencia.